Buenas tardes. Como ya sigue siendo algo habitual, antes de nada desearles en estos días de confinamiento que todos gozemos de buena salud. Soy Hugo Martín, director técnico de la Federación de la Lucha de Baloncesto y moderador. Hoy comenzamos el siguiente cara a cara. Etapa en la formación de un jugador. Vienen a visitarnos dos ilustres entrenadores jóvenes y veteranos de baloncesto. Por un lado, Manuel Trujillo y por otro lado, Luis Requena. Bienvenidos, chicos. Manuel Trujillo nos manda el siguiente titular. No hay ciencia exacta para llegar a la élite. Simplemente os reseño, quien no lo conozca, que es difícil. Manuel Trujillo es campeón de España Junior, entrenador ayudante del Leporo en Unicaja, pase de ascenso a ACB, subcampeón circuito sub-20, entrenador de Liga EVA, que varios años hemos tenido la suerte de coincidir, campeón de España universitario, seleccionador FAS Málaga y sobre todo, en relación al tema que vamos a tratar, entrenador en etapa de formación, entre otros jugadores como de Tomás Saboni, Pepe Poza, Augusto Lima, Francis Alonso y un largo etcétera. Por otro lado, nos visita Luis Requena. Nos manda un titular importante, gestores de su ilusión. Luis Requena sí, también es todo un veterano. 29 temporadas de entrenador de baloncesto. Actualmente es entrenador del Nacional de Primera Nacional Masculina, de Maristas, de Córdoba y del Infantil B masculino. Ha pasado por todas las categorías en baloncesto, desde Benjamín, Baby Basket como se llama ahora, hasta Junior, tanto en masculino como en femenino. Nacional masculino y femenino en Maristas, Universidad de Córdoba, entrenador de Liga Femenina con la Universidad de Córdoba, campeón de Andalucía y de España universitario. Entrenador con la universidad en todas sus competiciones, seleccionador FAS Córdoba y también entrenador ayudante de la convocatoria Sub-19 femenina. Pues nada, una larga presentación y espero que disfrutemos mucho de este cara a cara. Empezamos con Manuel Trujillo defendiendo su titular No hay ciencia exacta para llegar a la élite. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Hugo y Federación Andaluza, por esta oportunidad de trasladar y compartir nuestras ideas al respecto y por vuestro interés en que los entrenadores estemos distraídos en este confinamiento, que esperemos acabe pronto. Bueno, el que no hay ciencia exacta es algo que me costó descubrirlo, pero que con el paso de los años me llevé sorpresas en la formación de jugadores cuando todos nos empeñamos, ¿no?, en nuestros clubes de tener una metodología. En minibásquet hay que hacer esto, en infantil hay que hacer esto, en cadete hay que hacer aquello, ¿no? Y luego te llega un jugador que no ha pasado por ningún club de formación, que ha empezado a jugar a los 18 años y puede debutar en ACB y en Euroliga porque de 18 a 21 empezó a jugar y se le da bien. O un jugador que está en un club de cantera y por los motivos que el club entiende que no tiene nivel para estar en ese club ACB, sale del club, vuelve a los 2 años y acaba jugando en ACB. Entonces, dice, bueno, no hay una ciencia exacta que te lleve a la élite o que te diga que el proceso de formación es el perfecto. Sí hay un trabajo diario bien hecho, una capacidad por parte del jugador y del entorno de asimilar nuevos conceptos, de evolucionar, de no acomodarse en lo que ya sabe. Entonces, todo ese cúmulo de circunstancias, que ahora iremos hablándolo, pues hacen que el proceso de formación sea más o menos efectivo, ¿no? Y bueno, incidir en eso, que a veces nos empeñamos en estructurarlo todo mucho y a veces no es lo más importante. Muy bien, la idea se ha quedado bastante clara. Bueno, Luis, cuéntanos, un titular bastante interesante, gestores de solución. Bueno, ante todo, buenas tardes, agradecer, reiterar el agradecimiento a la Federación por este espacio que creo que más allá del momento en el que estamos, que evidentemente a todos nos supone un refuerzo y un rato de aprendizaje, pues evidentemente que todos estemos bien y que ya mismo estamos todos fuera con las ganas de entrenar que tenemos, ¿no? Mira, el titular de gestor de ilusiones creo que va bastante enfocado a todo lo que es el trabajo
del niño o niña desde el primer día que entra en cualquier escuela de formación, ya sea en baby basket, en peque basket, en Benjamín, prácticamente hasta que salen de ese club de formación. Cuando hablamos de ilusiones, evidentemente no hay una sola ilusión, ¿no? El primer día que llegan esos niños, esas niñas con una corta edad, pues su ilusión es prácticamente solo el estar allí corriendo de un lado para otro, el relacionarse con otros niños de su edad. Conforme van creciendo, esas ilusiones pues van cambiando, pues se convierten a lo mejor en ilusiones pues por entrenar día a día, se convierten en ilusiones por ganar, se convierten en una ilusión por participar en un campeonato provincial, incluso por algún tipo de campeonato andaluz. Y evidentemente, pues por una gran ilusión que todos van teniendo, que en algún momento pues a lo mejor dejan de lado, pero que no pierden mucho de ellos la perspectiva, ¿no? Muchos de ellas, que es el llegar, el destacar, ¿no? Como decía Manolo, el llegar a la élite, ¿no? Esa ilusión que les persigue durante muchos años y que confían en nosotros, de una manera entre comillas, evidentemente, y relativa, como para que seamos capaces de orientarles a eso, ¿no? Entonces son muchos tipos de ilusiones durante muchos años que de distintas maneras que los niños y las niñas ponen a nuestras manos y que nosotros, como gestores, como entrenadores, como grandes influyentes que somos en su vida diaria, pues tenemos que saber dirigir, orientar y llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, más o menos voy entendiendo, según me comentáis, que un poco la evolución de la formación de un jugador, antiguamente se podía pensar que era muy clara lo que es una organización, una metodología, y ahora un poco depende más del trabajo diario, ¿no? Que se hace en diferentes clubes y en la mejora más diaria, ¿no? Que un poco no se sabe con claridad por dónde puede venir el guión claro de cómo evoluciona el jugador, ¿no? ¿No, Manolo? Yo creo que hay que tener claros, al hilo de tu última reflexión, contenidos que un jugador debe dominar, pero nos podemos encontrar con casos que en edad minibásquet ya dominan muchos contenidos que le hacen estar en una categoría superior y que rompe el molde y tienes que gestionar esa subida de categoría, por ejemplo. Y bueno, en todos los clubes, en los clubes modestos, tenemos jugadores que tienen nivel para estar en una categoría superior y tenemos que gestionar y los pros y los contras, porque como bien dice Luis, la motivación de algunos es estar con sus amigos, la motivación de la familia es que haga deporte, y ahora nos encontramos con un caso de un chaval que destaca y tenemos que gestionar, porque ya domina unos conceptos claramente, su motivación puede ser repercutir en negativo, hay que subirlo de categoría, gestionar esa subida, el nuevo grupo, para que evolucione deportivamente como corresponde, ¿no? Y bueno, es uno de los parámetros más que, como bien dice Luis, tenemos que mantener, conseguir que siga ilusionado o ilusionada el chico o la chica en esa subida de categoría y siga motivado porque le gusta baloncesto y podamos, aunque sea de mini básquet, pues jugar en infantil y ser uno más. Recuerdo ahora mismo, recuerdo un caso, no voy a dar casos de ahora de chavales que son jóvenes, no vamos a exagerar ni crear expectativas innecesarias, pero por ejemplo, casos Gemita, que seguro Luis la recuerda, Gemita siendo mini básquet de primero, juega un interceptor con las infantiles siendo la base titular de su equipo y haciéndolo bien. Y tenía una edad mini de primero, ¿no? Y luego nos vamos a Luka Doncic, a Ricky Rubio, debutando con 14 años. Entonces, hay casos excepcionales que tenemos que ser capaces de detectarlo y en nuestros niveles también lo hay. Coordino la cantera en Nova School y hay jugadores que destacan y también hay que leer eso y subirlos a una categoría para que sigan motivados, sigan ilusionados y sigan mejorando, ¿no? ¿Qué piensa Luis? Sí, efectivamente, como dice Manolo, no hay un guión hecho y establecido en el que todos y cada uno de los jugadores y jugadoras pues tienen que mirarse y ese es el que es, ¿no? Hay que saber siempre escoger, elegir el momento,
de progresión de los jugadores para sacarlos a lo mejor del hábitat, de su hábitat de confort, que también es muy importante, que seamos capaces de darnos cuenta qué es lo que le falta, qué empujón le falta, y para eso estamos nosotros, ¿no? Para eso tenemos que estar los entrenadores, ¿no? Para quitarlos de esa zona, sacarlos de esa zona de confort y saberlos guiar, y para que suban un escalón más, ¿no? Si somos capaces de ver que esa progresión está ahí, que ese trabajo está ahí, que esa implicación, esa dedicación y evidentemente esa calidad, porque es la base de lo que estamos hablando, ¿no? De un jugador, de una jugadora con unas capacidades tanto innatas, técnicas, como ya que destaquen físicamente, pues nosotros tenemos que ser los maestros en ese sentido de sacarlos de su zona de confort, de su hábitat en el que ahora mismo tienen, digamos, un tope, llevarlo a un escalón más y que sigan con su progresión natural, ¿no? Y siempre he visto desde algo muy normal, ¿no? Muy natural, sin que por eso se tengan que disparar los egos de esos jugadores, de esas jugadoras, porque para eso estamos nosotros ahí, ¿no? Yo siempre suelo hacer una reflexión actual, no años atrás, que el jugador se mide en 3 baremos: 33% su calidad técnico-táctica, siguiente 33% su calidad física, no hace falta mantener este orden, y lo último puede ser su mentalidad, tener una cabeza madura. Antiguamente no creo que fuera ese ni el porcentaje ni la valoración, pero ¿qué pensáis, Luis? ¿Podría ser una realidad que a nivel mental sea tan importante actualmente en un jugador para poder seguir su evolución tanto? Sí, indudable. Sobre todo mentalmente, si estamos hablando de categoría de formación, cuando la base, para mí la base es la física y la técnica. El nivel mental, por supuesto, es importante, pero sobre todo el nivel mental para que te ayude a seguir progresando. El nivel mental competitivo, pues te lo van a ir dando los años, te lo va a ir dando tu club en el que estás, que evidentemente se preocupa de que si evidentemente tu formación, tu calidad de equipo te lo permite, en este caso a lo mejor como Unicaja, como Cesto Sevilla, otro tipo de clubes que participan en otro tipo de eventos y digamos en otras circunstancias, te lo van a ir dando. Pero la mentalidad creo que es fundamental, sobre todo para que el jugador de formación se dé cuenta de hasta dónde puede llegar, ¿no? Que esa mentalidad le dé el trabajo diario, le dé la ambición para seguir progresando, le dé el compromiso para que cada entrenamiento tiene que dar lo máximo, y que le dé también una mentalidad de equipo, de que él solo no va a poder llegar prácticamente nunca a conseguir nada. Para eso tiene que basar en un juego colectivo, independientemente de sus cualidades individuales, ¿no? Entonces, la mentalidad es importante, pero sobre todo en formación, insisto, creo que es para que siempre afiance cualquier tipo de trabajo al 100%, cualquier tipo de consecución que si queremos conseguir un fruto siempre tiene que ser dando el máximo y entrenando día a día. Por supuesto, con una base técnica y una base física, que sin esa base pues es imposible que por mucha mentalidad que tenga, son todos estas 3 cualidades, digamos que son vasos comunicantes, ¿no? Puedes ser un gran jugador técnicamente y físicamente, pero si tu mentalidad no te da para ello, pues te vas a quedar prácticamente siempre en escalones intermedios, ¿no? Muy claro. Yo creo al hilo de la mentalidad que es clave, ¿no? Me vienen a la mente jugadores que con talento excepcional, pero con una cabeza poco... Y cuando hablo de mentalidad hablo de preparación para el día a día de trabajo, preparación para afrontar la frustración del resultado cuando no se da en positivo y afrontar los malos momentos, las lesiones, mentalidad para asimilar los nuevos conceptos, para no acomodarse, para no estar en la zona de confort que ya ha nombrado Luis. Entonces, me vienen casos de jugadores con un talento excepcional, pero con una mala mentalidad, que han sido incapaces de dar su tope y que podían ser NBA y se han quedado en ACB LED, y está muy bien, ¿no? Pero que tenían mucho más potencial. Y jugadores, Alberto Díaz, Berni Rodríguez, ahora Rubén Guerrero, con una mentalidad, una capacidad de trabajo de asimilar, y que con un físico, no es el caso de Rubén Guerrero, ¿vale? Pero con un físico normal, Alberto, Berni,
no son físicos brillantes, no son un talento baloncestístico que sea la caña, son muy buenos, evidentemente, pero han sido cada vez más buenos por su capacidad mental para entender el esfuerzo, el trabajo, el día a día, asimilar los conceptos, saber lo que quieren los entrenadores de ellos, saber trasladarlo. Entonces, te voy a decir que la mentalidad, tú decías 33, 33, 33, pues igual el tema mental es algo más importante porque te permite avanzar en los otros. Evidentemente, si tu físico no es muy bueno, lo tendrás difícil, pero con una buena mentalidad mejorarás tu físico, aprenderás a hacer lo que hay que hacer y lo aprovecharás mejor, ¿no? Es básico en la formación el educar, que también nosotros como entrenadores tenemos capacidad para educar en una buena mentalidad a los chavales. Hay un poco la reflexión que os hacía en referencia, que a nivel mental, antiguamente no es como ahora. La mentalidad, ahora hay que llevarla muy adelante porque todo es muy fácil, sea el club que sea la categoría que sea, priorizar con ganar, ganar y ganar. Con lo cual, mentalmente, un poco los jugadores hay que ubicarlos dónde están y por dónde tenemos que ir para la mejora, y por eso un poco la reflexión. Bueno, pues tenemos aquí alguna pregunta, compañeros. Raúl Fernández empieza, nuestro campeón de España infantil masculino. ¿Nos podréis orientar en cómo compaginar estudios, deporte y formación a un alto nivel? Si quieres, Luis, empieza tú mismo. Hombre, la pregunta es complicada. La pregunta es complicada porque al final esto va un poco de la mano también de las instituciones públicas y de los propios clubes, ¿no? O sea, porque un deportista con su máxima implicación, que es lo que suelen tener los deportistas de formación de élite, que es lo que en este caso Raúl hace referencia, pues está claro que ponen lo máximo de sí mismo, pero eso implica una ocupación máxima del tiempo, o sea, sacar horas extras para acudir a clases, hacer tus exámenes, compaginar con 2, incluso puede que en algunas disciplinas pues 3 sesiones diarias, dependiendo, ¿no? Entonces, lo que no podemos dejar esto es solo en manos de del propio deportista, ¿no? Ahora mismo, la verdad es que las instituciones públicas podemos esperar y seguir esperando, por ejemplo, como con la ley del mecenazgo, ¿no? Con el tema de los patrocinios a clubes y demás, pero está claro que el deportista necesita algún tipo de refuerzo que venga de fuera, ¿no? Porque las máximas prestaciones las pone él. Por ejemplo, hay deportistas a lo mejor en natación, si lo trasladamos después del baloncesto, pues que incluso antes de del propio instituto a las 6 de la mañana se están levantando para ir a hacer su nado, ¿no? Estamos hablando de chavales de 15, 16 años. Compaginarlo es casi exclusivamente con el esfuerzo que hace el propio deportista. Hay clubes, pues, pero esto ya estamos hablando de, evidentemente, de élite, pues ahí está Manolo que me quejas por la verdad, que a través de tutores, pues lo que intentan es intermediar, ¿no? Intermediar, evidentemente, con los centros educativos, pues a la hora de que entiendan que si tienen que asistir a algún tipo de competición, pues aquellos exámenes o aquellas actividades que tengan que realizar, pues que puedan en algún momento determinado pues, ser aplazadas o incluso que en su propio tiempo detrás de lo que son sus entrenamientos, lo que es su asistencia académica, pues ayudarlos con algún tipo de tutor en sus tareas académicas. Que debería ser de otra forma, pues evidentemente, porque son tantas horas lo que los chavales que tienen esa ilusión por llegar a la élite están usando en su entrenamientos diarios, compaginándolo con sus estudios, que habría que intentar de alguna manera regular ese tipo de situación, ¿no? Para que de los propios centros, pues así sea y así se le ayude. Desde los colegios un poco más humildes, como por ejemplo en el que yo estoy, la única referencia que hay, pues que cuando pues, los deportistas asisten a esos campeonatos, pues se le pueden aplazar algún tipo de evaluación, algún tipo de examen, ¿no? Pero no pasa más allá de eso, ¿no? Así que seguimos dependiendo un poco de la voluntad y del grado de compromiso del deportista. Yo creo que a nivel que hasta la edad de junior, ¿vale? Hasta la selectividad, se puede compaginar con mucho esfuerzo, con sacrificio por parte del deportista y de todo su entorno, con colaboración del club y entrenador,
y es el mínimo que hay que exigirle a los chavales. Se dedican a estudiar y a jugar. Evidentemente es un sacrificio fuerte porque renuncia a muchas cosas, pero se puede hacer. La experiencia, ha habido deportistas del club que han, ahora actuales médicos, hay una generación que salieron 3 o 4 médicos y que se acaban sobresalientes estando en Unicaja, entrenando 5 días a la semana y todo lo que supone, ¿vale? Es decir, ahí vi que se podía hacer. Todo lo demás son excusas. Evidentemente, cuando vas a la edad, los minibásquet el año pasado, que tuvieron 20... Bueno, minibásquet de todas formas académicamente no es muy exigente, pero en una edad infantil, que ya hay cierta exigencia, o cadete, que hay muchos torneos, tiene que haber colaboración por parte del colegio que te cambie los exámenes, que creo que cada vez la hay más también, y luego un sacrificio personal y familiar de que tú y del entrenador que tú percibes que el jugador se está esforzando a tope, y si un día tiene que entrenar menos, o como hacemos en el club, en vez de entrenar hoy viene y te va a la sala a estudiar o tal. Resumiendo, hasta esa edad de selectividad yo creo que con esfuerzo se puede hacer, y hay que inculcarle a los chavales desde el principio que supone estar en un club haciendo baloncesto eso, que no, y que el orden evita la excusa de hoy no puedo ir porque tengo que estudiar, ¿no? Lo planificamos, vemos tu semana, cómo es, ¿vale? Y el siguiente punto, a partir de la selectividad, lo hablamos creo que más adelante, así que no me voy a adelantar. También creo hace poco mandó Hugo, ¿no? A los chavales que han estado en selecciones andaluzas ya hay un reconocimiento de alto rendimiento que lo presentas en el colegio y te permiten las clases de educación física no hacerla y hacer otras cosas. Yo creo que se va avanzando en positivo y que es factible, que no es una quimera pensar en entrenar a tope y sacar malas notas, ¿no? Se pueden sacar buenas notas además de entrenar a tope. Muy bien, se queda muy clara. Bueno, nos pregunta Raúl, claves para no fracasar del paso de junior a senior en jugadores con maduración tardía. Venga, Manolo, te tocó. Pues vamos a ver, aquí hay varios aspectos. Tengo aquí. Vale. Punto 1. Quimera, que la federación a nivel federación se recuperara la categoría antigua junior. Antes era juvenil, lo que ahora se llama junior, y luego estaba la junior, que eran 2 años más, los 2 primeros años de carrera, ¿no? 19, 20 años. Eso podría ser una solución en cuanto a tener mayor número de jugadores o alargar esa carrera de los jugadores, igual y con su campeonato de España y tal, y daría más opción a los jugadores. Tal como está ahora el asunto, y de manera cruda te lo presento, en mi opinión, cuando terminas tus 18 años y el paso a senior, decidir si tienes nivel de baloncesto ACB, NBA y lo tienes clarísimo y tal, por un lado, que ahora diré cuál es la opción. Opción 2, si estás por descubrir, como dice Raúl, ¿no? De jugadores que evolución tardía, que se cree que es decidir entre Estados Unidos o el mundo FE, ¿no? Y opción 3, si juegas, pues seguir jugando, haciendo deporte y mantenerte una rutina de hacer deporte. Con lo cual no hay ningún problema, puedes jugar en senior provincial, en la sub-22 que hay en algunas ciudades, ¿vale? En un equipo de Primera Nacional EVA, sin problema. Bien, si eres el primer caso que eres jugador top, si te quedas aquí, tienes la suerte de que te hagan un contrato y decides ya soy profesional y ya estudiaré como pueda, cuando pueda, porque apoyos a nivel académico son complicados. Hay algunas universidades, como varias universidades andaluzas, que tienen unos estatutos que permiten a los deportistas de élite ciertas ausencias a clases, ciertas ayudas para compatibilizar, ¿vale? Pero todavía está muy por desarrollar este tema. Pero eres jugador top, se supone que ya tienes tu contrato, eres profesional y asumes que tu trabajo es el baloncesto. Si decides irte a NCA, a la Universidad Americana, tienes la seguridad de que vas a terminarte una carrera académica y que baloncestísticamente se dice que allí la formación en algunos aspectos no es tan buena como aquí, pero yo creo que cuando eres jugador top, como ahora está Aldama que se ha ido, o Rubén Guerrero que se fue, Francis Alonso han vuelto, son buenos, van a seguir siendo buenos, no van a ir a peor, y tienen su estudio académico. Entonces, decidir eso. Y ahora el jugador intermedio del que habla Raúl, arriesgarte. Si te quedas en mundo FED, entre EVAs y LED, lo vas a tener muy complicado los primeros años
y académicamente va a ser muy difícil que lo puedas compaginar. Si hablamos de FEP, de LEP, si hablamos de EVA a priori, EVA te permite, normalmente lo puedo entrenar una sesión y bueno, no es, pero sí es verdad que a lo mejor el jugador, si está por hacer, va a jugar pocos minutos y esa historia. O dar el salto, que ahora hay muchas opciones, NCA1, NCA2, Estados Unidos, formación personal, evolución más paciente en cuanto a juego y estudio académico asegurado. Tomar esa decisión, es decir, situarte, tener claro dónde estás y lo que quieres y los riesgos que tienes que asumir. Muy bien. Luis, ¿comenta algo? Sí, hombre, si estamos hablando de una maduración tardía y estamos hablando de talento y estamos hablando de élite, tampoco creo que sea un exceso de caso. Porque si no estaríamos hablando pues del típico jugador, digamos, normal, por llamarlo de alguna manera, o que, bueno, porque juega a lo mejor en categoría un poco más de afición, ¿no? Pues ya puede ser nacional o puede ser EVA, ¿no? Pero entiendo que la pregunta, si estamos hablando de ese tipo de talento que puede explotar en algún momento determinado con algún tipo más de referencia en categorías más superiores, yo creo que aquí los entrenadores tienen poco que hacer, entre comillas, más allá de darse cuenta de ese jugador, de tenerlo a lo mejor en un lugar algo más relegado y que evidentemente tendría que hacérselo comprender al jugador si estamos hablando, insisto, de este supuesto en concreto, ¿no? Creo que tiene mucho más que ver la organización, como ha dicho Manolo, la organización federativa, la organización a lo mejor del club en el que se produce ese jugador, que en realidad del entrenador. Es una inquietud que yo creo que es bastante genérica, ¿no? El que una vez que un jugador, una jugadora de junior pasa a senior, quizás para llegar a la élite hay un salto importante y ver cómo intentar salvarlo o intentar que esos pasos no sean excesivamente dolosos para el propio jugador, ¿no? Y que efectivamente pues, le sirva un poco de catapulta para el último paso. Pues a lo mejor ahí están, por ejemplo, también los equipos B de los propios equipos profesionales, ¿no? Porque, insisto, estamos hablando de un planteamiento de un cierto nivel. A lo mejor estamos hablando también de la opción de que vayan un año cedido a cualquier otra categoría FED, como ha dicho Manolo. Y efectivamente, otra de las opciones que yo tenía aquí apuntado en ese sentido, coincido con lo que Manolo ha comentado, se ha intentado incluso probablemente otros años con el tema del circuito sub-20, para intentar que jugadores pues, que a lo mejor no con muchos minutos y mucho menos protagonistas de una máxima categoría, pues que vayan formándose en ese tipo de competición entre los propios clubes profesionales, ¿no? Más allá de eso, pues opciones también hay. A lo mejor aumentar la tercera edad junior, ¿no? O sea, perdón, el tercer año junior, que también, por ejemplo, en fútbol existen 3 años de juvenil, ¿no? Evidentemente, esto choca un poco con el tema académico, porque primer año de carrera, muchos cambian de su situación, su domicilio, y podría ser pues un hándicap para ellos y para el propio equipo, ¿no? Y otra opción, pues recuperar, ¿no? Esa categoría. Se perdió hace años, pues existía una categoría posterior a la juvenil, digamos, que era la junior, antes del paso a senior, y que eran otros 2 años, ¿no? Bueno, pues son diferentes opciones que se pueden manejar. Si entendemos que estamos hablando de un jugador con una maduración tardía, yo insisto y creo que los clubes de élite, porque te estaba la pregunta en función de la formación de élite, pues creo que tienen también su equipo B y su forma de recuperar esos propios jugadores, viéndolos cedidos previamente a otro equipo de competición FED. Muy bien, se ha quedado bastante claro. Nos pregunta José María Puerta. En el proceso de formación inicial del jugador de baloncesto, ¿existe un fundamento que sea primordial sobre otro? Pues fundamento primordial, mi criterio es intentar que todos los jugadores sean desequilibrantes en 1 contra 1, capaces de crear ventajas, que tengan peligro. Entonces ahí entran el bote y el tiro en bote, culminaciones y tiro, ¿no? Que sean ahí agresivos. Dando por hecho que
que luego que ya dominas eso, creo que lo que marca la diferencia, el verdadero talento, la brillantez, el juego en equipo es dominar pase y juego sin balón. Pero tienes que conseguir crear información, insistir y ser muy persistente en tema de dominio de balón y de tiro culminaciones. Ser capaz de dominar esos aspectos, primordialmente, en mi opinión. Si ya tienes eso y además le consigues meter pases, juego sin balón, que implica ya táctica individual y dominio espacial, pues eres mucho mejor jugador. Esa es mi opinión. Luis. Sí, bueno, yo creo que estamos hablando de, vamos, que los elementos fundamentales, un bote, pase, tiro, ¿no? Siempre que hablamos de jugador de formación, evidentemente con otro tipo de caracteres y otros conceptos que se van sumando, el dominar bote, pase, tiro es dominar prácticamente el ABC del ataque, ¿no? Que es lo que muchas veces buscamos con el jugador de talento formativo, ¿no? Sumando luego, efectivamente, lo que es todo el condicionamiento de la ocupación de espacio, del juego sin balón, del acompañamiento y demás, ¿no? Pero yo creo que incluso las propias etapas formativas te van pidiendo qué elemento trabajar, ¿no? O hasta que ya llega, digamos, a una etapa mucho más madurativa, ¿no? Pero el propio niño o niña cuando empieza, lo primero que hace es coger un balón y lo primero que entiende es que tiene que llegar a otro lado con balón, ¿no? Entonces ahí empieza ya con el bote, ¿no? Casi que lo marcan ellos mismos con el inicio de su propia actividad, ¿no? Que es, bueno, yo quiero llegar allí, tengo que avanzar, pues el dominio de balón. Cuando hablamos de dominio de balón en esa etapa inicial no estamos hablando tanto de que sepan hacer grandes cambios y nada, ¿no? Simplemente que sepan, pues, llevar el balón con una cierta destreza de aro a aro, ¿no? Porque también están en una edad en la que entienden el baloncesto o, bueno, cualquier cosa de la vida como algo, digamos, muy egoísta, ¿no? Porque no son capaces o no se han adaptado, digamos, a otro tipo de ámbito social en el que compartir, en lo que conlleva también el compartir el balón, ¿no? El pase. Entonces se centra mucho más en lo que es el bote. Cuando a lo mejor van descubriendo que hay que llegar, que ya son capaces de llegar con ese bote a canasta contraria, pues evidentemente lo que le ilusiona es el tiro, ¿no? El que se lleva los aplausos es aquel que tira canasta y que mete a la canasta, ¿no? Entonces, pues claro, pues para ellos el hecho de que el tiro cuando hablamos de tiro, pues bueno, hablo un poco de esas finalizaciones, no solo tiro entendido de media hora de distancia, sino de cualquier tipo de finalización, ¿no? Pues se convierte en algo muy importante también para ellos, ¿no? Entonces, lo que es dominar el bote, lo que es dominar el tiro y luego el siguiente paso, ¿no? Cuando ya efectivamente, pues, empiezan a tener una cierta familiaridad con ese bote, con ese tiro, y madurativamente ya pasamos quizás a otra categoría, puede ser mínimo, puede ser infantil, en el que socialmente, que todo tipo van descubriendo de que no están solos, de que comparten un juego, de que comparten muchas cosas, pues empieza el pase, ¿no? Y evidentemente el pase, para mí es precisamente quizás es la clave un poco de todo el juego y el entendimiento de mucho del juego, ¿no? El que acaba dominando el pase en cualquiera de sus acepciones, en cualquiera de sus conceptos, probablemente es aquel jugador que entienda, si no el que entiende mejor el juego, sí el que tiene una apreciación mucho más real de lo que es el juego colectivo dentro del baloncesto. Así que, sin priorizar, creo que lo van priorizando las propias etapas formativas de lo que tienes que ir trabajando en ellas. Sí es cierto que el pase, digamos que cognitivamente, intelectualmente hace al jugador o a la jugadora una persona, un individuo mucho más que sea capaz de entender lo que es el baloncesto. Muy bien, chicos. Seguimos. José María Puerta nos pregunta, dentro de la etapa de formación de un jugador o jugadora de baloncesto, ¿existe alguna distinción en función si es masculino o es femenino? Pues si quieres empezar, Luis, tú, ya que hemos tenido la suerte de que has entrenado en todas las categorías y ambos sexos. Vamos a ver, se pueden adelantar etapas porque lógicamente la evolución madurativa de la mujer en sí es siempre algo más precoz que el propio niño, ¿no?
lo que no significa que haya más etapas. Entonces, yo entiendo que las etapas un poco formativas en cuanto a la evolución, en cuanto a la asimilación de capacidades, en cuanto al trabajo, es el mismo, prácticamente es el mismo, debería de ser el mismo, que evidentemente la percepción o la capacidad de asimilación de ese trabajo en el día a día, en las jugadoras llega antes, pero por su propia evolución, ¿no? Por su propia capacidad, pues tanto motriz, porque motrizmente pues también se desarrollan antes, su relación social y su entendimiento y su colocación dentro de lo que es su ámbito también llega antes y por tanto ese tipo de condicionantes pues hacen que probablemente lo que en el masculino pueda retrasarse algo más, pues ellas sean capaces de disfrutarlo antes. No significa que haya más etapas, sino que puede ser pues, que tenemos que estar preparados para que llegue antes. Entonces, yo creo que es más importante el tener en cuenta algunos aspectos que sí creo que en el femenino son más importantes de trabajar que en el masculino, como que hayan más etapas o las etapas sean diferentes. Aspectos como el propio trabajo físico, ¿no? Incluyendo el tema de anticiparnos a cualquier tipo de lesión. O sea, el hacer un tipo de trabajo preventivo con el femenino creo que es siempre más aconsejable. El tema de la psicología, ¿no? Psicológicamente, evidentemente, no es igual tratar un vestuario masculino que un femenino y no es igual, creo que el baloncesto femenino necesita de un apoyo un poco más cercano y estar siempre un poco más atento de cualquier deriva que pueda tomar esa jugadora, ¿no? Entonces, yo creo que las etapas son las mismas, por resumir, que quizá llegan con una cierta antelación por lógica evolutiva y que hay que estar atento a otro tipo de aspectos, ¿no? Como son el psicológico, como son el físico. Bueno, coincido con Luis, la verdad. Creo que lo más importante. Creo que habría que intentar, si yo tuviera que entrenar femenino, o entrené hace mucho, ¿no? Y en categorías infantil y cadete, bueno, de mini a cadete fue, ya en la prehistoria, intentar baloncestísticamente los mismos conceptos que en chicos, teniendo en cuenta la madurez de las chicas, como ha dicho Luis, que es anterior a la de los chicos. Y luego sí creo que también, como dice Luis, que la dirección de grupo es diferente por la experiencia que he tenido con gente cercana y lo que veo un poco de fuera, ¿no? Y creo que el secreto es conseguir que eso no pase, que sea todo igual. Mi criterio sería todo igual que en chicos en cuanto a la gestión de grupo incluido, ¿no? Pero sé que no es fácil, y que tiene unas particularidades y que hay que saber gestionarlas. Bueno, chicos, la última pregunta. José María Puerta nos dice, ¿qué porcentaje de importancia le damos al tiro en la etapa minibásquet, sabiendo que la etapa preinfantil, tanto balón como distancia de aro y líneas, va a cambiar, con la dificultad que le supone físicamente a un niño o niña de esa edad acomodarse a su físico? Yo creo que mini, bueno, creo no, lo que propongo es cubrir con una técnica, si no perfecta, cuidar la técnica. Es verdad que luego probablemente repercuta cuando pasa a preinfantil, que no va a llegar a canasta, pero ya veremos. Pero hay casos que sí, hay casos que siguen llegando y que tiran a 5 metros bien, con una buena mecánica, porque ya la traen del mini y la siguen manteniendo. Y a lo mejor para tirar el triple hay entrenadores que te dicen que no tire triple hasta que no tire perfecto. Yo ahí soy partidario de, vale, tú tiras mientras tu distancia, estamos entrenando, tu distancia te lo permite, estás tirando con la mecánica buena, y en el triple, pues como mínimo el gesto final de la muñeca, de que el balón vaya dando vueltas, eso es innegociable. Que metes más la mano débil debajo y te apoyas, que lo sacas de más abajo, vale, pero el gesto termínamelo bien y sigue manteniendo el darle vueltas. Pero yo sí soy partidario en minibásquet de seguir trabajando, igual que el pase, cualquier otro concepto, con una mecánica lo más perfecta posible. Muy bien. Luis. Sí, vamos, yo
creo que sí, que el tiro desde mini, pero quizás por dos motivos. Uno simplemente de trabajo de conceptos, o sea, de entendimiento del juego. Creo que aunque sea mini, efectivamente, a partir del cambio de canasta a baloncesto, pues van a cambiar muchas percepciones de lo que el jugador o la jugadora tenga, pero el mini ya va con ese trabajo en el tiro. Lo que va aprendiendo precisamente es que no todo gira alrededor de 2 metros del aro, o sea, no todas las finalizaciones tienen que ser a 2 metros del aro, de que el jugar y el amenazar desde posiciones más abiertas, pues le va a permitir también explotar otro tipo de cualidades que está entrenando, como la arrancada, la capacidad de velocidad, en fin, otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante trabajarlo, primero, porque le va a aportar y va a enriquecer el entendimiento del juego, y en segundo lugar, técnicamente, yo, por ejemplo, este año he llevado infantil, ¿no? Y vengo de mini, o sea, estoy en esa situación, ¿no? Precisamente, en el cambio de mini a infantil en estos 2 años. Yo, particularmente, no soy partidario de un exceso de moldearlo en cuanto a la cuestión de técnica de tiro. Sí creo que hay que cumplir unos mínimos. O sea, yo creo que teniendo claro unos mínimos, sí se puede corregir de la categoría mini, ¿no? Pues cada uno pues que vea un poco los mínimos. Efectivamente, pues yo creo que el trabajo, a lo mejor, de la velocidad de tiro, porque no da igual la velocidad que tire, porque si no, luego no va a poder tirar en un partido. El trabajo de la posición final, porque evidentemente si el balón no sale relativamente alto, luego ya nos podemos meter si tiene que estar más encima, menos encima de la cabeza, pero después evidentemente a lo mejor no puede tirar porque en el momento que levanta una mano no puede. El hecho de que a lo mejor con los dedos sea la última impulsión que se puede hacer, porque es donde más tacto hay, en fin, marcar unos mínimos, no tanto el estar muy encima, porque efectivamente a partir de la categoría preinfantil, pues muchos jugadores, estamos hablando a lo mejor de jugadores con un cierto ya nivel, o en clubes más con más solera, o con más, digamos, con más pasado, como Unicaja o Baloncesto Sevilla y demás, pues son jugadores que físicamente pueden hacer más cosas con ese salto de categoría, ¿no? Equipos o clubes un poco más medianos, con menos fortaleza física en ese sentido, pues se les nota mucho, ¿no? Entonces yo creo que cada uno va a coger su propia estrategia de tiro. Yo sí creo que es importante marcar unos mínimos, y a partir de los mínimos, conforme vayan fortaleciendo cualquier capacidad física y técnica que vaya mejorando ese tiro, pues evidentemente ir sumando, ¿no? Pero primero hay que marcar unos mínimos sin agobiar tampoco en exceso la mecánica del tiro del jugador o de la jugadora. Bueno, chicos, pues de verdad, sinceramente, ha sido todo un placer estar con vosotros hoy charlando. La Federación de Baloncesto da las gracias por colaborar y os esperamos ver las próximas pistas. Yo me despido. Si queréis despediros, pues estáis en vuestro momento. Gracias a vosotros y mucho ánimo a todos, que acabaremos pronto con esto. Sí, muchas gracias a todos, gracias a vosotros por la invitación, y bueno, fuerza para todos, que ya mismo nos vemos en la pista. Muchas gracias.